Un cordial saludo, apreciado tutor y compañeros, mucho gusto, mi nombre es Kevin Alejandro Tovar, hago parte del Seminario Autor de Filosofía Antigua del grupo número 7 y este es el momento 1, seminario de identificación de la importancia del legado filosófico de Aristóteles. Como tal, vamos a identificar el trasigar histórico que tuvo Aristóteles, sus obras fundamentales, su pensamiento a nivel general y vamos a dar unas conclusiones con respecto a la temática que se aborda de, de Aristóteles. De acuerdo a Vigo es un autor que se está usando en este seminario para poder estudiar la vida de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad libre de Macedonia, al este de la península calcídica, pues que fue colonizada por los griegos de lengua jónica mucho tiempo antes. La familia de Aristóteles era de origen griego. Nicómaco, el cual era su padre, fue un médico de gran relevancia, que fue allegado a la corte de Macedónica y amigo del rey Amintas III, que fue padre de Filipo III y que fue quien impulsó la hegemonía macedónica y también es el padre de Alejandro Magno. Por su parte, Nicómaco había elaborado varios escritos en relación a la medicina e hizo también un tratado sobre la metafísica. La madre de Aristóteles, Festis, se originaba de Calcis, que se encontraba en la isla de Eubea, ciudad donde se tenía una finca en la que Aristóteles se refugió antes de que falleciera. Festis ya había nacido en el seno de una familia pues, de médicos. En el reinado de Arquelao, que fue muerto 15 años antes del nacimiento de Aristóteles, la corte de Macedonia se había trasladado a Pela. Allí tiene que allí tuvo que haber residido Nicómaco con su familia, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la educación como tal de Aristóteles fue muy buena. Y esta educación fue dada, pues, de acuerdo a Vigo, a un médico de una corte real. Pero Nicómaco, se dice que Nicómaco murió cuando Aristóteles era un niño, ¿sí? Y este fue entregado a, a un señor que se llama Proxeno, que se encontraba en la ciudad de Asia Menor, en donde Aristóteles vivió durante determinado tiempo. Bueno, eso es parte de la educación de Aristóteles, de acuerdo a nuestro autor Vigo. Dice que el destino de Aristóteles estuvo como tal en la Academia de Platón, en donde ingresó en el año 367. Entonces, Platón en ese momento estaba haciendo un viaje, bueno, su segundo viaje a Sicilia, de donde regresó 3 años después. Y pues Aristóteles fue recibido por un discípulo muy talentoso de Platón llamado Eudoxo, como tal. Y la personalidad de Platón impactó mucho a Aristóteles. Eh, de acuerdo con el texto, se dice que fue una personalidad que mantuvo hasta cuando se hizo anciano. Aristóteles como tal duró en la academia 20 años, mientras que Platón fallecía, pues mientras falleció en el 347. Se debe tener en cuenta que Aristóteles fue determinante su influencia. Platón fue determinante para la carrera o el trasegar filosófico de Aristóteles, pero no solo en su inicio, sino también en su desenlace. A partir del Renacimiento se ha vislumbrado que se ha vislumbrado a Aristóteles como el más férreo oponente de Platón, de acuerdo a Vigo, pero al principio se considera como el más original y fiel discípulo.
Por otra parte, hay otro autor que se llama Jonathan Baines, que nos dice que Aristóteles fue un personaje muy importante para la historia de la filosofía. De acuerdo a, a Bain, Aristóteles falleció en el 322 a.C. De acuerdo al texto, Aristóteles decía que los hombres debían imitar a los dioses, pero pues a través de la verdad, a través de la búsqueda del conocimiento verdadero. Según sus acusadores o enemigos, era un arrogante, pero pues era un muy buen orador, Aristóteles. Él fue un hombre muy dedicado al conocimiento, es decir, que en el transcurso de su vida fue motivado por un deseo muy incandescente, el deseo de conocer, del conocimiento. Toda su carrera y todas sus actividades lo pueden verificar. Él se preocupó, ante todo, por promover el descubrimiento de la verdad y también aumentar la suma del conocimiento que el ser humano poseía. De acuerdo a nuestro autor Jonathan Baines, él dice que Aristóteles, como tal, afirmaba que el hombre, el hombre a medida que adquiría conocimiento, pues la actividad de adquirir conocimiento le era placentera, ¿sí? Y que para llegar a una vida feliz, el hombre se debe consagrar en la actividad intelectual. Él dice algo muy peculiar en su pensamiento, de acuerdo a Jonathan Burns. El hombre debe inmortalizarse, debe volverse como un dios para ser así un hombre, para ser plenamente un hombre. Es una manera de autorrealización del hombre y que implica que actúe de acuerdo a ese deseo de conocimiento que el hombre posee naturalmente. Eso quiere decir que para vivir una vida feliz, apasionada y plena, pues el hombre debe dedicarse al camino del aprendizaje. Más, más que todo debe vivir una vida como la vivió Aristóteles. Hay que ver algo interesante en la filosofía de Aristóteles y en su forma de escritura. La escritura de Aristóteles no guardaba cosas como la escritura de Platón. La escritura de Aristóteles era muy directa. A nivel general se considera que pues el pensamiento de Aristóteles se enfocó como tal en la ética, en la política, en la metafísica y también en la lógica. De acuerdo como lo dije antes, según nuestro autor Vigo, la felicidad se alcanza mediante la virtud, ¿sí? Y él nos dice también que el ser humano es un animal político porque vive en sociedad. Básicamente esta es mi intervención. Espero sea enriquecedora y no queda más que darles las gracias.